Lucas nos presenta hoy la famosa parábola de la viuda insistente delante del juez. Y tristemente creo que a veces hemos predicado y también equivocadamente esta parábola como si fuese un ejemplo de oración ante una figura de un juez que, como a veces pensamos que las parábolas son alegorías, pues el juez parece que tomaría el lugar de Dios. Y si vemos la descripción que da la parábola de este juez, pues este juez no es una alegoría de Dios, no lo puede ser, porque la forma en que la parábola describe al juez es un juez que no temía a Dios, un juez que no respetaba a nadie y un juez que no hacía caso a nadie. Eso no puede ser imagen de Dios. Imposible que eso sea imagen de Dios, porque las parábolas no son alegorías. Las parábolas son enseñanzas de Jesús que nos invitan y que a veces creo que hasta nos retan a que expandamos nuestra mente y el corazón para poder ver, sentir, escuchar y recibir a Dios de una forma totalmente nueva, de una forma radical y de una forma más auténtica. Ese es el propósito de la parábola. La parábola nunca es una alegoría. Por lo tanto, no podemos decir de que el juez es el lugar de Dios, porque es imposible que Dios pueda ser descrito como alguien que no teme a nadie, que no respeta a nadie, ni le hace caso a nadie. Por lo tanto, la figura del juez es una figura de Dios, punto. Esta parábola es mucho más profunda que eso. Repito, no son alegorías las parábolas. Si terminamos viendo la parábola como una alegoría, nos damos una enredada tremenda, porque entonces empezamos a ver a Dios en un papel que es imposible y nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios termina siendo casi como de pelea, como está haciendo la viuda que está peleando con el juez. Cuando la oración de realidad, tú y yo sabemos que es un diálogo entre dos personas que se aman. Y si tú ves esto como una parábola simplemente de oración, ¿había amor entre el juez y la viuda? ¿Qué tú crees? Cero. Aquí no hay amor entre el juez y la viuda. La oración es un diálogo entre dos que se aman. Por lo tanto, esto es mucho más que una oración. La parábola es una parábola típica de Lucas, del Evangelio de Lucas, porque tiene los tres elementos que aparecen constantemente en el texto de Lucas. Aparece el tema de la mujer, una mujer viuda, por lo tanto hay el segundo elemento que es el de la pobreza, y generalmente una mujer viuda en la época de Jesús era una mujer pobre, de muy pocos recursos. E indirectamente aparece el tema de la oración, de la petición o de la súplica. Son tres temas muy lucanos. La mujer tiene un papel central en el Evangelio de Lucas. La forma en que Jesús trata a la mujer es muy único del Evangelio de Lucas. El papel de que tienen los pobres en el Evangelio de Lucas y el tema de la oración. Lo decía el otro día en la misa, en la fiesta de San Lucas, que fue creo que el viernes me parece, que es el Evangelio donde Jesús más reza. Es el Evangelio donde Jesús más se va solo a la montaña, es el Evangelio donde más se nombra a Jesús orando en silencio en la noche. Un Jesús muy orante, el Evangelio de Lucas. Un Jesús muy preocupado de los pobres y un Jesús que trata a las mujeres como iguales. La viuda. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado hablar de una viuda en el Evangelio o en la Biblia? Mucho. Aparece muchísimo el tema de la viudez en las Escrituras, por una razón muy sencilla. Una viuda en el mundo bíblico era, por así decirlo, la encarnación del desamparo y del abandono absoluto. Una mujer no tenía voz, una mujer no tenía voto, una mujer no tenía identidad. Por lo tanto, una mujer viuda, ¿quién la tenía que cuidar? ¿El hijo cuál? Varón, no mayor. Varón, fuera menor o fuera el mayor.
Si no había un hijo varón, ¿quién la tenía que cuidar entonces? Los parientes varones de la familia, sobrinos, la tenían que cuidar. Aparentemente, la viuda del Evangelio de hoy de la parábola es una mujer viuda que posiblemente le estaba ocurriendo algo que típicamente ocurría cuando era un pariente varón quien tenía que cuidar y atender a la viuda. ¿Y saben cuál era el problema? Que se aprovechaban. Se aprovechaban de la viudez y los parientes varones que querían quitarle lo poquísimo que tuviese la viuda. Por lo tanto, la viuda del Evangelio de hoy de esta parábola va delante de un juez pidiéndole que el juez le haga justicia, posiblemente contra otro pariente varón que le quiere quitar lo poco que tuviese. ¿Cuál es el problema con el juez? ¿El juez qué cosa es? ¿Otro qué? Otro varón también. Por lo tanto, posiblemente el juez vaya a favor de ¿quién? Del otro varón, del pariente varón de la viuda. Por lo tanto, este juez ni siquiera le hace caso a la viuda. No le presta atención. El texto dice que por mucho tiempo, el juez famoso no le hacía caso a la viuda. La mujer era totalmente descartada. No era nadie. Y si un varón en la familia estaba abusando de la debilidad y de la vulnerabilidad de esta mujer, ¿qué le importaba al juez? Porque el juez está descrito como un juez que no hace caso ni respetaba a nadie. El problema es que este juez se encontró con una viuda diferente. Esta viuda no es cualquier viuda. Esta viuda constantemente va al juez. Se presenta con 2 armas, solamente tiene ella. ¿Cuáles son? La voz y ¿qué más? ¿Cómo se llama eso? La insistencia. Esas son las únicas armas que tiene esta mujer. Recuerden, no va acompañada de ningún abogado, ningún pariente varón. Va sola delante del juez. Solamente tiene su voz y solamente tiene su insistencia. ¿Alguna vez te has sentido así? Que lo único que tienes es voz y la segunda, insistencia. Esta es la viuda hoy delante del juez con sus 2 armas, voz e insistencia. Finalmente el juez dice que va a hacerle justicia para que no me siga molestando. Traducción fatal. La traducción auténtica está en inglés. En inglés el juez dice, le voy a hacer justicia para que no me dé un puñetazo. Literalmente, strike me, dice en inglés. Literalmente en el griego dice, le voy a hacer justicia para que no me deje un ojo negro. ¿Para que no me haga qué? Me dé un buen puño en el ojo al juez. Literalmente eso es lo que dice la Biblia en el griego. Por lo tanto, este juez no hace justicia ni por amor, ni por justicia, ni por obligación. Lo hace ¿por qué? Por temor. Por temor a que me ponchen un ojo. La audiencia posiblemente de Jesús se reía también un poco al escuchar esta historia. ¿Qué nos enseña Jesús a través de esta historia que ustedes acaban de escuchar, que yo se la refresqué un poquito? Una mujer que no tiene protección de un varón, que se presenta ante un juez varón, un juez que no tiene respeto por nadie, ni le interesa a nadie, ni temor a Dios, y que finalmente, después de mucho tiempo, escuchando las únicas armas que tiene, voz y persistencia, dice que le hará justicia porque tiene miedo que la viuda le salte encima y le dé un puño en el ojo. ¿Qué nos enseña Jesús? Ya dije que la parábola no es una alegoría, El juez no puede ser imagen de Dios. No hace referencia a cómo es Dios. Yo estaba pensando en esa otra parábola que dice que un padre y una madre, cuando su hijo o su hija le pide un huevo o un pan, jamás les daría un escorpión, una culebra o una piedra. Y Jesús dice, ustedes, padres y madres de la tierra, que no son perfectos ni muchísimo menos, jamás harían eso. ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes lo que ustedes necesitan?
Tomen esa historia y aplíquenla al juez. ¿Cuánto más este juez, que no se parece nada a Dios, termina haciendo justicia? ¿Cuánto más Dios, que es totalmente diferente al juez, terminará haciendo justicia, dice Jesús, a sus hijos y a sus hijas cuando le pidan justicia y clemencia? ¿Cuánto aún más Dios? Y ese es el propósito de la parábola. ¿Cuánto aún más Dios hará el bien y la justicia por nosotros si un juez que no teme a Dios, un juez que no cree en nadie, un juez que no teme a nadie, tarde o temprano termina haciendo justicia? ¿Cuánto aún más Dios? Jesús, como maestro, nos enseña que nuestro Dios es un Dios bueno. No es un Dios que está en contra nuestra. A veces nos acercamos a Dios como si Dios fuese enemigo de nosotros. Y Dios es un Dios bueno. Y nos recuerda a través de estos textos: Dios está a tu favor. Dios está a favor de aquel hombre y mujer que se colocan con el espíritu de una viuda, totalmente vulnerable, totalmente indefenso, totalmente en necesidad. Dios está a favor de ese corazón vulnerable y pobre como el de una viuda. Dios no está a favor de un corazón soberbio, de un corazón que oprime al débil y se aprovecha del débil. Dios no es un Dios de injusticia. Dios no es como el pariente varón que abandona al necesitado, que abandona a su viuda. Dios está a nuestro favor, siempre y cuando nos coloquemos delante de Dios con el espíritu de la viuda, en un espíritu de vulnerabilidad y un espíritu de una enorme pobreza. Dios no quiere que perdamos la fe. Cuando nos enfrentamos a las injusticias, nos enfrentamos al dolor de este mundo, al propio personal y al social, Dios no quiere que perdamos la fe. Por eso Jesús al final del texto dice: y encontraré fe porque a lo que tú y yo nos enfrentamos diariamente es muy grande. Las injusticias de nuestro mundo son muchas. Las nuestras de nuestro país, las de nuestros países de orígenes, son muchas las injusticias. Y uno, como ser humano al fin, puede hacer lo que hace Moisés en la primera lectura, que sus brazos se cansaban, sus brazos caían, y frustra y cansa y duele y enoja. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena insistir? ¿Vale la pena suplicar? ¿Vale la pena luchar? ¿Quién va a sostener nuestros brazos cuando ya no demos más? Y aquí es donde esta parábola tiene una vueltecita. Las parábolas siempre contienen un personaje que sirve para referirnos a Dios y ampliar nuestra mente de Dios. Como dije, no son alegorías, son personajes que son como un trampolín que nos lanza a ver a Dios aún más ampliamente. El padre de la parábola del hijo pródigo, el buen pastor de la oveja, la mujer que no para hasta que encuentre su moneda. ¿Se acuerdan de esa reflexión que yo di? Hasta que nos encuentra. Hay imágenes en las parábolas que son un trampolín y te dice: veas a Dios. Y Dios es más grande aún que este personaje que te hace pensar en Dios. ¿Quién es la imagen de Dios, el trampolín que nos lanza hoy a Dios en esta parábola, de estos personajes? Cantamos un salmo que dice: no duerme ni descansa el guardián de Israel. Esa frase me encanta. No duerme ni descansa nuestro Dios. ¿Quién es el que alza la voz y grita cuando ven el mundo en justicia? Y lo hace a través de la voz de los profetas. ¿Quién es? Dios. Dios no para de gritar ante la injusticia y Dios no duerme ni descansa cuidando de nosotros. ¿Quién en la parábola no deja de gritar y no deja de pedir justicia? ¿Quién?
¿Quién es la imagen de Dios en la parábola? La viuda. La viuda termina siendo el trampolín que nos lanza Dios. Si esta viuda, que es humana, no deja de alzar su voz pidiendo justicia y no deja de insistir, como el guardián de Israel que ni duerme ni descansa, esta viuda nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que jamás se va a quedar callado ante tu dolor y el mío, y es un Dios que jamás va a dejar de insistir que nosotros seamos mejores. La viuda es el trampolín que nos hace pensar cómo es Dios. Y si tú y yo somos imagen y semejanza de Dios, si tú y yo somos el rostro de Dios, por lo tanto Dios a ti y a mí como discípulos de su Hijo nos dice: ni duermes ni descanses, sigue utilizando los únicos dos instrumentos que tienes delante de la injusticia y del dolor. ¿Y cuáles son? Tu voz y tu insistencia. Dios es un Dios que no baja la voz y es un Dios que no se da por vencido. No duerme ni descansa, el guardián de Israel. Por lo tanto, si la viuda es el trampolín que nos enseña el rostro de Dios, y tú y yo somos semejanza e imagen de Dios, hagamos lo que Dios hace y lo que la viuda hace. Ni bajes la voz, ni te des por vencido. Moisés se cansaba y los brazos se le caían. Y llegaron dos personajes que le sostienen sus brazos orantes delante de la batalla. Cuando tú y yo nos cansemos, busquemos a alguien que te diga a ti y a mí, en buen castellano callejero: dale para adelante. Sigue, no bajes la voz ni dejes de insistir. Dios es el guardián de Israel que ni duerme ni descansa. Su voz resuena, insiste, y la viuda nos enseña a hacer exactamente lo que hace Dios. Yo le pido en esta liturgia de esta tarde que nuestra voz, como la de la viuda, por lo tanto como la de Dios, sea alta y clara delante del sufrimiento, que nuestra persistencia sea de hierro. Es lo que yo le pido a Dios en esta liturgia por ti y por mí. Persistencia de hierro y voz alta, como la viuda. Ni duerme ni descansa el guardián de Israel.